amarillo en la figura, ¿sí? Que contienen ATP, calcio, histamina y serotonina, ¿sí? ATP, recuerden que el calcio es importante para la coagulación sanguínea y aparte hace falta energía para producir la coagulación sanguínea. Entonces, por otro lado, se produce una liberación de histamina justamente para que se detenga, la sangre no pase tan rápido, entonces se produce una vasodilatación y la sangre no pase tan rápido, porque si la sangre sigue pasando rápido, lo que va a hacer es que va a desprender estas plaquetas que se están agregando. Entonces lo que hace es enlentecer el pasaje de sangre, justamente esta histamina con la vasodilatación, para que no despegue las plaquetas y se siga formando el tapón plaquetario. Entonces, Sí, ¿es necesario que sepamos la función de los distintos tipos de gránulos? sí, claro, claro, claro. Esto sí porque tienen que ver justamente con una función muy importante. Por ahí, yo lo que les decía, los gránulos inespecíficos son generalmente, son estos gránulos que tienen hidrolasas, que lo único que hacen es abrir barreras en el tejido, ¿sí? Abrir barreras, destruir puentes de hidrógeno. Pero después hay gránulos que son mucho más específicos, y acá tiene dos tipos. Uno que son los lambda, que justamente tienen todas estas sustancias que son importantísimas para la coagulación sanguínea, y por otro lado, otras sustancias que hacen a otra cosa, a una vasodilatación para que la sangre no pase tan rápido, para que no despegue las plaquetas y se pueda formar el tapón plaquetario, para darle energía justamente que necesitan estas células para poder agregarse, o calcio para poder cerrar la herida, esa herida que se formó en el vaso sanguíneo, la cierran a través de la unión de calcio, porque bueno, ahí van a intervenir también algunas fibras que van a tratar de traccionar para que se cierre esa herida. ¿Ah? Profe, entonces, ¿cuál era la función principal? Como la función principal de la plaqueta, intervenir en la coagulación sanguínea ante la lesión de un vaso. Bien, y los gránulos eran el lambda, delta o denso, y ¿qué otro Y gránulo? alfa. Bien, Los alfa gracias. serían como los más importantes para la coagulación, y los delta o densos serían como más importantes para que esta función de coagulación pueda cumplirse sin que esas células queden agregadas, queden unidas, ¿sí? Y haya tracción del trombo para evitar que se despegue hasta que no haya cerrado la herida. ¿Ah? Bien, profe, gracias. Perfecto. Bueno, y por último, para ir terminando, acá en realidad no, vamos a hablar dos palabras de la médula ósea. Recuerden que la médula ósea es un órgano que es muy extenso porque está en el medio de todos los huesos, ¿sí? En el espacio entre las trabéculas y el tejido óseo esponjoso, y también en las cavidades diaficiarias. Es decir, en todos estos lugares está la médula ósea. Y recordar que la médula ósea produce las células de la sangre a partir de precursores que están pocamente diferenciados, mediante un proceso que se denomina hematopoiesis. Es decir, que la hematopoiesis es la producción de células sanguíneas, estas que hemos visto, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y los elementos figurados plaquetas o trombocitos, a través de elementos que están poco diferenciados y que son justamente las células madre o pluripotenciales, esas stem cells que van a hacer que se diferencien estas células. A partir de ellas se van a diferenciar en distintos tipos de producción dependiendo de lo que va necesitando el organismo, ¿sí? Son células, todas son células precursoras. ¿Ah?
Y a partir de esto, la hematopoiesis que se va a producir en esta médula ósea va a tener 5 áreas bien diferenciadas. Es decir, que de estas células madres, stem cells, se van a formar 5 áreas bien diferenciadas. La linfopoiesis, ¿sí? La eritropoiesis, la granulocitopoiesis, la monocitopoiesis y la megacariocitopoiesis. Es decir, todas estas unidades que van a formar, es decir, toda la hematopoiesis se va a dividir en 5 líneas, que se las repito, son la linfopoiesis, linfocitopoiesis, es decir, la producción de linfocitos, la eritrocitopoiesis, producción de glóbulos rojos, la granulocitopoiesis o formación de todas las células granulocíticas, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, la monocitopoiesis y la megacariocitopoiesis, que es la producción justamente de megacariocitos, que son las células que van a dar origen a estos residuos de megacariocitos, que son las plaquetas. ¿Ah? Este es un megacariocito, fíjense, es una célula muy grande, nucleada justamente, que cuando se rompe, digamos, va a dar origen a estas plaquetas, estos trombocitos. ¿Ah? La verdad es que creo que con eso, yo creo que para ustedes con esto estaríamos para lo que deben saber ustedes. ¿Mm? Profe, disculpe, Sí, ¿puede repetir los gránulos de las plaquetas, por favor? los gránulos de las plaquetas, sí. Vamos a irnos para atrás un poquito. Entonces, ustedes tienen estos lisosomas, sí, que en realidad son nada más que los gránulos lambda, que son los que tienen enzimas hidrolíticas, o hidrolasas. Estos gránulos alfa, que son los que tienen fibrinógeno, que son los que tienen tromboplastina y que son los que tienen factor de crecimiento plaquetario. ¿Ah? Serían como los más específicos y que intervienen en la coagulación de la sangre y la reparación del vaso sanguíneo. Y por otro lado, estos gránulos, que son los gránulos densos o gránulos delta, que son los que contienen ATP para la energía que necesita. Justamente, fíjense que ahí las plaquetas tienen también mitocondrias, es decir que ese ATP va a formarse en esta mitocondria y va a guardarse en esos gránulos densos. El calcio, que justamente interviene en la coagulación sanguínea, muchos de los factores de la coagulación necesitan de calcio para poder funcionar. Histamina, que va a producir un vasodilatación y el crecimiento de la circulación sanguínea justamente para no desagregar el tapón plaquetario. Y serotonina, que es un neurotransmisor. ¿Algo más? Profe, yo tengo una pregunta con el parcial. Sí. ¿Va a tomar las imágenes? Miren, no sabemos todavía, pero podría haber imágenes que podrían ustedes tener que colocarle nombres. ¿Estamos? Ok, buenísimo. Podría. No sabemos todavía, no lo hemos puesto. En general, algunas veces les hemos hecho dibujar algo, una célula y ordenar las organelas. Sepa que las organelas de las células no están dispersas al azar, sino que tienen depende de la función que tenga la célula, es cómo va a disponer sus organelas. ¿Ah? Entonces, sepan cuando hagan una célula, sepan ubicar bien las organelas. Sí, por ahí ustedes ponen el retículo endoplámico liso en cualquier lugar, o el rugoso, y generalmente están cerca del núcleo. Esas cosas no es ponerlos al azar. Por supuesto que si le pusiera una plaqueta, estos gránulos no le voy a poner para que usted me ponga, porque cualquiera de los gránulos podría ser cualquiera. ¿Ah?
pero acostúmbrense a estudiar esta materia con lápiz y papel, porque esa imagen no se les va a olvidar. ¿Ah? Profe, le hago una pregunta. ¿La clase la van a subir? Me parece que ya la había subido Rodrigo, esta clase, ¿o no? Rodri. Sí, sí, pero digo, la clase que dio hoy usted. Sí, o sea, sangre está subido, pero ellos preguntan porque vos profundizaste un poquito más con las enzimas y con algunas proteínas, por eso te pregunto. Claro, en realidad, si quieren, de todas maneras, ustedes han visto dibujos. Si quieren, yo la subo. Lo que no tienen, no sé si vos la grabaste, Rodri. Sí, ahí la estoy teniendo la grabación justo.